Bueno, pues si quieres, Lorena, ¿qué te parece si vamos empezando, ¿no? Ya son 3 minutos de tolerancia, ya estamos bastante, bueno, ya están más personas conectadas, ¿no? Entonces, el objetivo, ¿no? Vamos a dar la bienvenida, bienvenidos a todos, ¿no? El objetivo de este webinar es, pues, presentarles un poquito de dos tópicos, ¿no? Tenemos aquí a Lorena Bin, que es justamente especialista en el tema de neuromarketing, ¿no? Y vamos a estar platicando justamente en cómo se empalman un poquito estas dos disciplinas, ¿no? Justamente Lorena es fundadora de neuromarketing.la, ¿no? Y es una de las personas quizás más reconocidas en Latinoamérica alrededor del concepto de neuromarketing, ¿no? Entonces, estamos muy felices de estar justamente teniendo este webinar, ¿no? Ahorita estamos empezando justamente una relación con Lorena para poder llevar, digamos, algunos conceptos de behavioral design a los proyectos y a los, digamos, el tipo de trabajo que hacen, ¿no? Encontramos y estamos encontrando justamente empates muy importantes entre estas dos disciplinas, ¿no? Entonces, Lorena, me gustaría pasarte la palabra, por favor, para que te presentaras con nosotros, ¿no? Estamos muy felices de estar aquí contigo. Gracias, Emiliano. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar un viernes acá con nosotros. Definitivamente estoy muy entusiasmada y muy pues emocionada de estar por acá compartiendo con ustedes precisamente sobre la importancia de estas dos metodologías y estas dos disciplinas. Pues desde 2012 que en el portal neuromarketing.la estamos hablando sobre los temas del comportamiento del cerebro, pero definitivamente hay una unión y es muy importante conocer acerca de behavioral design y cómo es el diseño del comportamiento y cómo estas disciplinas se van complementando. También para mí es un gusto porque soy exalumna del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento y pues hemos estado aplicando desde ya 2018 estas metodologías en las cuentas con los clientes y pues difundiendo la importancia de entender cómo somos los seres humanos y cómo interactúan en diferentes aspectos. Así es que espero que hoy podamos estar gracias a la comunidad de neuromarketing.la, a todas las personas que se registraron de diferentes países que nos están escuchando y que están aquí con nosotros. Así es que bienvenidos y espero que hoy puedan tener una pincelada de cómo se conectan estas disciplinas. Exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Padrísimo. Y justamente ya con esto, si les parece, vamos a empezar a platicar, ¿no? De qué es este concepto de behavioral design, ¿no? De qué se trata y cuál es el valor de trabajar con él, ¿no? Entonces, me presento primero, antes que nada, yo me lancé muy directamente a platicarles del webinar y a presentar a Lorena, ¿no? Yo soy Emiliano Díaz, yo soy cofundador del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento, ¿no? Y el IMEC, digamos, es una institución que se ha dedicado desde 2015 a divulgar sobre las ciencias del comportamiento, ¿no? Tenemos algunos esfuerzos de divulgación gratuita, ¿no? Si les interesa conocer un poquito más de esto, pueden ir a nuestro sitio web en ecomportamiento.org y ahí van a encontrar varios materiales en español traducidos, metodologías, justamente playbooks de aplicación que buscamos traer al lenguaje en español y empezar, digamos, a poner disponible para que esta disciplina empiece a crecer, ¿no? A partir de 2016 nosotros dedicamos justamente a platicar, a trabajar ya como consultores de proyectos, ¿no? Y justamente ahorita les vamos a mostrar un poquito del trabajo que hemos hecho y cómo es que podríamos haber potenciado y conectado justamente esto con herramientas, perdónenme, de la neurociencia, ¿vale? Pues vamos a arrancar, ¿no? Vamos a arrancar primero definiendo qué es este concepto de behavioral design, ¿no? Behavioral design es un concepto que ahorita está tomando mucha fuerza en el mundo, principalmente no solo por el efecto que está teniendo dentro del mundo público, ¿no? El mundo público ha aprovechado y ha adoptado mucho estas herramientas de comportamiento, sino como les vamos a mostrar ahorita también en el mundo privado. El mundo privado ha sacado mucho provecho de estas nuevas herramientas y justamente es lo que está haciendo que la disciplina crezca en este momento, ¿no? Si nosotros quisiéramos definir esto de manera simple, ¿no? Behavioral Design, a mí me gusta mucho definirlo de esta manera. Es como la integración, discúlpenme, de tres elementos. Las ciencias del comportamiento, el método experimental y las herramientas y procesos de diseño al diseño de productos y servicios que nos ayuden a cambiar el comportamiento de las personas. Esto quizás de esta manera no se vea tan trascendental, pero cuando empieza a tomar mucha prominencia es cuando empezamos a ver qué es lo que aporta cada uno de estos elementos y cuando podemos ver cómo interactúan entre los tres para aprender o para darnos mucha más luz sobre lo que está pasando en términos de comportamiento con las personas.
Las ciencias del comportamiento, que sería el primer elemento que informa y que impulsa el concepto de behavioral design, se refiere a la aplicación de la psicología, la sociología, incluso la misma antropología, ¿no? Que trata de entender a las personas y su comportamiento desde diferentes ángulos, ¿no? Incluso si ustedes lo piensan en términos de ciencias del comportamiento, aquí podríamos tener también a la misma economía, que la economía trata de entender los conceptos y los procesos de decisión de las personas en contextos de escasez. Estas disciplinas centradas en el comportamiento de las personas han entendido a la gente y han entendido patrones de comportamiento que pueden impulsar y que pueden ayudar justamente a diseñar productos, servicios, estrategias que cambien el comportamiento de las personas. Ahora, eso no es posible si no tenemos otra herramienta muy importante que se combina con esto, que es la posibilidad de crear experimentos. Para las ciencias del comportamiento, la experimentación es un elemento muy importante porque es lo que nos permite extraer información, es lo que nos permite validar y crear justamente situaciones en donde veremos cambios directos en el comportamiento y donde podemos crear certeza de cierta manera sobre lo que está sucediendo en el contexto. Si nosotros tenemos patrones y conceptos de comportamiento que ha encontrado la psicología, ¿no? La experimentación nos va a permitir verificar si en los contextos donde estamos trabajando esos mismos principios y esos mismos procesos, perdónenme, de decisión se respetan. Justamente esta es una herramienta muy poderosa y es lo que también nos permite saber si después de que se diseñó una intervención de cambio, efectivamente tuvimos un impacto sobre el comportamiento que se estaba tratando de modificar. Ahora, la psicología y las ciencias del comportamiento combinadas con la experimentación son muy potentes, pero realmente lo que combina esto y nos permite accionar cambio de comportamiento es la conexión que tiene esta disciplina con el diseño. Y aquí es quizás donde las cosas se ponen extrañas. Porque si le hiciéramos la pregunta a la mayoría de las personas en la calle sobre cómo es un diseñador, la mayoría de las personas vamos a tener asociaciones y conexiones con el diseño que son muy ligadas, digamos, a procesos creativos. Cuando nosotros hacemos la pregunta a la mayoría de las personas de cómo funciona o cómo trabaja un diseñador, nos encontramos muy comúnmente preguntas de qué son estas personas que trabajan a base de creatividad, que trabajan en la noche cuando les llega la inspiración y que se dedican realmente a hacer temas artísticos. Ahora, si nosotros vemos al diseño como esto, claramente no nos va a servir, no va a ser algo trascendental en permitirnos crear soluciones. Sin embargo, si nosotros vemos al diseño como una herramienta estratégica que nos ayuda a pasar de un problema grande y abstracto a una solución tangible y concreta, entonces combinar estos procesos estratégicos con certeza y con conocimiento de la psicología de las personas nos permite ahora sí ver el potencial de combinar estos tres elementos y trabajar bajo el marco de behavioral design. De cierta manera, esto lo podemos ver de la siguiente forma. Las ciencias del comportamiento nos permiten acceder a un mejor entendimiento y a conocimiento sobre los hallazgos psicológicos de comportamiento. El método experimental nos va a permitir acceder a evidencia y rigor científico. Realmente el objetivo de tener estos experimentos es la posibilidad de ir, medir, extraer información y determinar si estamos realmente cambiando comportamientos o si no estamos teniendo ese efecto. Y el tener esta información va a ser accionable en la medida en la que conectemos con herramientas estratégicas de solución. Justamente ahí es donde el diseño combina estos tres elementos y nos permite tener un proceso de diseño que esté fundamentado por principios de la psicología. Realmente este es el objetivo de Behavioral Design, integrar estos tres elementos y permitirnos tener un marco de trabajo para extraer soluciones que estén cambiando, que estén interactuando con las personas. Un elemento muy valioso de esto es que las propuestas de diseño que integran hallazgos de comportamiento se van a caracterizar por buscar facilitar la adopción y el cambio de comportamiento de las personas. Lo cual, si lo piensan, es algo muy potente. Si nosotros podemos facilitar la adopción y el cambio de comportamiento de las personas, podemos generar resultados muy importantes en los comportamientos que ejecutan nuestros clientes. Justamente aquí es donde podemos ver un elemento muy importante de Behavioral Design. Behavioral Design está centrado en entender a la persona y su relación con el contexto. Y eso es muy importante porque justamente ahorita que Lorena nos cuenta un poquito la visión de neuromarketing, vamos a ver que esta visión de contexto es quizás uno de los puntos donde empezamos a encontrar pues conexiones y también diferencias entre estas dos disciplinas. Nosotros estamos muy centrados en entender que la persona depende de lo que es el resultado de su contexto, ¿no? Es decir, de interactuar con lo que lo rodea, para que entonces a través de esa interacción con su contexto la persona pueda ejecutar las condiciones, o obtener las condiciones, perdónenme, para ejecutar un comportamiento. Esto
Es lo que ha permitido que todas estas empresas que están viendo ahorita en la pantalla, ¿no?, tengan grupos de personas trabajando con herramientas de las ciencias del comportamiento. Como les decíamos hace unos minutos, ¿no?, las ciencias del comportamiento están teniendo mucho éxito en el mundo, principalmente por los efectos, perdónme, por los efectos que están creando o que están generando en términos de el impacto que tienen sobre las decisiones y los comportamientos de las personas. Todas estas empresas tienen grupos enteros de personas trabajando con estas herramientas. Ahora, fuera de esta introducción que les estamos haciendo, la gran pregunta que nos tendríamos que estar preguntando todos ahorita es esto: ¿cómo puede Behavioral Design ayudar a potenciar las investigaciones y el diseño de intervenciones que cambien comportamientos, ¿no? Aquí es donde muchas veces los procesos que están informados por las ciencias del comportamiento se van a basar en un proceso de solución basado principalmente en estos 6 pasos. Y aquí es donde encontramos también similitudes con otros procesos de solución o de resolución de problemas, ¿no? Realmente lo único que va a diferenciar a este proceso de un proceso tradicional de resolución de problemas es el uso de las herramientas de las ciencias del comportamiento. Ahora, este proceso de 6 partes, ¿no?, prácticamente van a encontrarlo enfocado a definir el problema, explorar el contexto, construir la intervención, implementar esa intervención en el contexto, determinar el impacto de esa intervención y poder evaluar los siguientes pasos. Ahora, quizás algunos de ustedes que estén aquí van a preguntarse: oye, esto es muy similar, por ejemplo, a otros procesos como Design Thinking, ¿no? Design Thinking, al final, si lo piensan, también es un proceso de resolución de problemas. La diferencia que vamos a tener en este proceso de Behavioral Design es el enfoque hacia entender a la persona y su comportamiento. Digamos que aquí el objetivo es que desde la parte de explorar el contexto, construir la intervención e implementar en el contexto esta intervención, tengamos la guía de un modelo de cambio de comportamiento. Ahorita más adelante vamos a tocar ese tópico y cómo es que eso nos permite generar cambios en la manera en la que trabajamos nuestras estrategias. Ahora, aquí justamente les queríamos contar rápidamente cómo es que se ve este proceso de 6 partes, ¿no?, de manera simple. Lo primero que normalmente debemos hacer es trabajar con el problema o la definición del problema. Y esa es la primera parte cuando se trabaja con comportamiento humano, ¿no? Normalmente el trabajo con el comportamiento humano se trata de dividir o particionar en pequeñas secciones. Buscamos definir un macro comportamiento, que es el gran comportamiento que queremos cambiar, y después definir alguna serie de microacciones que paulatinamente nos van a permitir alcanzar esto. Por ejemplo, si nos pusiéramos un objetivo de ahorro, ¿no?, realmente el tema de cambiar comportamientos alrededor del ahorro nos abre un abanico de un montón de opciones, ¿no? Sin embargo, si nosotros rompemos este comportamiento macro en los microcomportamientos que tendría que hacer la persona, como abrir una cuenta bancaria, tener un objetivo de ahorro, separar el dinero mes con mes de su ingreso regular y poder depositar ese ingreso separado en su cuenta de ahorro, ¿no?, es un camino mucho más fácil y mucho más paulatino para poder ir creando intervenciones en el camino de la persona que deriven en un incremento en la tasa de ahorro de esta persona. Realmente aquí es en donde tenemos que nosotros definir los elementos básicos de un problema de comportamiento. ¿Quién buscamos que lleve a cabo este comportamiento? ¿Cuál es el comportamiento que queremos que se ejecute? ¿En qué contexto se ejecuta ese comportamiento? Como les decía, la parte de contexto es una de las características muy importantes de estos conceptos de Behavioral Design y la importancia de entender cómo el diseño de ese contexto afecta el comportamiento de las personas. Así como identificamos los contextos, toda medición y toda intervención de cambio de comportamiento tiene que tener elementos medibles. Al final del día, este concepto de experimentar necesita atarse a un indicador que nos diga: oye, tú querías cambiar el comportamiento de las personas en términos de compra y esta intervención que pusiste efectivamente generó cambios en los indicadores que estableciste, ¿no? Eso es algo también muy importante que caracteriza el uso de estas herramientas, la posibilidad de poder crear un experimento que nos dé certeza, perdónenme, de si lo que estamos haciendo tiene o no tiene impacto, ¿no? Ahora, así como vemos estos elementos, ¿no?, les queremos contar a la par un pequeño casito para que vayan viendo cómo estos conceptos se aplican de cierta manera en la práctica, ¿no? Les vamos a contar un pequeño caso que se hizo en una empresa en Guatemala, en donde se buscó facilitar, discúlpenme, la adopción de un producto de crédito. La empresa había estado haciendo ya esfuerzos para que este producto de crédito fuera adoptado. Sin embargo, se habían encontrado constantemente con barreras de decisión y barreras de comportamiento de las personas, ¿no? Justamente les vamos a mostrar un poquito cómo es que Behavioral Design nos permitió encontrar puntos de intervención que solidificaran la oferta del producto y que permitiera que más personas adoptaran ese comportamiento. Aquí justamente pasaríamos a la segunda parte importante,
la exploración del contexto. Y vean esto es bien interesante porque normalmente las investigaciones de comportamiento se centrarían únicamente en la persona y en su cerebro. Aquí nosotros tenemos un momento muy importante donde, si bien vamos a tener que hablar con la persona y entender cómo es que él o ella está percibiendo el mundo, ¿no? Vamos a tener que identificar el contexto, con qué está interactuando la persona en cada uno de estos microcomportamientos que fuimos definiendo, ¿no? Prácticamente aquí donde lo que vamos a ver es que tenemos acceso a una de las herramientas más importantes de las ciencias del comportamiento, que es la construcción de mapas. Perdónenme, o los elementos por los que se caracteriza las ciencias del comportamiento, que en este caso es la construcción de mapas. Así como tenemos los mapas, en este punto, es como les mencionábamos hace un minuto, que las ciencias del comportamiento han derivado algunos modelos. Estos modelos nos van a ayudar a guiar nuestras intervenciones y nuestros deseos de investigación, nuestros objetivos, discúlpenme, de investigación. Por ejemplo, estos son solamente unos cuantos de varios modelos de cambio de comportamiento que se han derivado. Algunos, como estos que están viendo en colores verde con amarillo, están muy centrados en principios de política pública y lo utiliza el mundo público para generar cambios en programas sociales, en políticas públicas. Los modelos que están del lado derecho también nacieron dentro de la política pública, pero están siendo cada vez más utilizados fuera de ella. El modelo que vemos en la parte de abajo, por ejemplo, es un modelo creado más bien desde la parte de práctica y más bien está centrado en que no tenga conexión con el mundo público como tal, sino que sea más una herramienta para diseñar servicios y productos específicos, ¿no? Productos comerciales realmente. Ahora, ¿cómo es que estos modelos nos permiten crear una investigación distinta a la investigación tradicional? Esta es la parte, por ejemplo, donde podemos empezar a ver cómo Behavioral Design potencia este tipo de elementos, ¿no? Bueno, un modelo como esto que estamos viendo en la pantalla tiene condiciones. Pueden ver que aquí hay 5 elementos, nos están hablando de 5 condiciones que tendrían que guiar nuestra investigación de contexto. Es decir, si nosotros queremos entender por qué la persona no está abriendo una cuenta de ahorro, habría que entender, por ejemplo, las señales, cómo le estamos indicando de manera clara y efectiva una instrucción de acción, es decir, cómo le estamos pidiendo a la persona que abra su cuenta de ahorro. En términos de reacción, estaremos más centrados en qué prejuicios, qué preconcepciones, qué atajos cognitivos está integrando la persona a su proceso de decisión. Y aquí es en donde empezamos a ver los elementos de comportamiento, prejuicios, sesgos cognitivos, elementos que nos van a permitir saber cómo es que la persona está percibiendo su contexto y cómo es que esta interacción con el contexto está terminando o no en una decisión. Tenemos además la parte de evaluación, por ejemplo, que nos va a centrar en el elemento de valor y la tangibilidad que esto tiene, ¿no? La persona al final del día, si no ve valor tangible en llevar a cabo una acción, va a ser muy difícil que pueda ejecutar ese comportamiento. Y después nos centraríamos en la parte que está concentrada más bien en contexto. Generar habilidad, que la persona tenga conocimiento y habilidad física para ejecutar un comportamiento y que tenga la urgencia de hacerlo en este momento. La urgencia es un elemento sumamente importante porque las personas procrastinamos por naturaleza. Mandamos las cosas hacia después, luego lo hago. Si nosotros no generamos la sensación de urgencia, es muy fácil que la persona diga, ¿sabes qué? Yo sé que el ahorro es muy importante, pero tengo deudas primero que cubrir. Entonces es muy importante que todos estos elementos sean lo que guíe nuestra investigación, porque de esa manera vamos a estar yendo a un contexto, analizar las condiciones de ese contexto en términos ya comportamentales. Digamos, para que vean un poquito cómo es que se debe fraccionar esto. Cada una de estas condiciones del modelo se debería de indagar con las personas. Por ejemplo, si queremos saber si las personas tienen las condiciones de conocimiento y habilidad física necesarias para ejecutar el comportamiento que queremos, aquí tendríamos que preguntarnos, ok, ¿la persona sabe? ¿Tiene el conocimiento para ejecutar ese comportamiento? Quizás aquí podríamos empezar a decir, oye, necesitamos crear una investigación con usuarios para poder saber, para poder ver específicamente si ellos tienen ese conocimiento. En términos de si las personas tienen las herramientas para ejecutar este comportamiento, a lo mejor nos daríamos cuenta que necesitamos integrar a nuestra investigación elementos para tener esa información a través de una prueba de uso, ¿no? Y quizás la parte de fricciones en términos de pasos innecesarios o elementos que entorpezcan la ejecución de una acción la haríamos a través de una auditoría de la plataforma. La clave es entender que el modelo nos está obligando a ver hacia diferentes ángulos, tratando de entender diferentes partes del problema. El objetivo no es que los modelos nos guíen en crear una investigación
o una estrategia de investigación que venga alimentada por estos conceptos de comportamiento y que esté enfocada hacia decirnos o hacia indicarnos qué elementos de ese contexto no están facilitando la apertura de una cuenta bancaria o la realización de las acciones de ahorro. Al final, el objetivo de esto es ir, crear esta investigación y regresar con la información necesaria para poder decir, ok, aquí es donde tenemos problemas, aquí es donde estamos encontrando fricciones y barreras cognitivas, ¿no? Realmente, por ejemplo, si el modelo, como lo acabamos de ver en este ejemplo, integra el elemento de habilidad, que es una de las partes del modelo, entonces tendríamos que determinar con base a esto si la habilidad está presente o no está presente para nuestros usuarios. Tendríamos que ir a crear justamente o a extraer los resultados de estas pruebas de uso y saber, oye, las personas nos están demostrando que no tienen el conocimiento necesario para saber dónde abrir la cuenta o que no tienen los elementos físicos para abrir. En ese caso, ¿no? Nosotros tendríamos ya indicativos de, bueno, hay que suplir nosotros esos elementos, hay que suplir nosotros esas carencias de conocimiento, ¿no? Para esto, justamente vean un poquito esta pequeña animación donde podemos ver cómo es que tendríamos que entender esto que estamos haciendo, ¿no? La fase de investigación la podemos entender como el momento donde vamos y analizamos qué está pasando en ese contexto y determinamos que hay diferentes elementos requeridos. A lo mejor nos vamos a dar cuenta que hay algunos que requieren de una intervención y va a ser nuestra tarea el crear esa intervención, el entender qué elementos del contexto no están permitiendo que la persona ejecute la acción de ahorro o la acción de abrir la cuenta y entonces nosotros vamos a tener que justamente conectarnos con este tercer ciclo, tener la posibilidad de que una vez que fuimos, investigamos, creamos certeza de lo que necesita ese contexto, podamos conectarnos con los procesos de diseño para poder terminar teniendo, pues ahora sí, una intervención bien estructurada, ¿no? Aquí justamente se vuelve importante voltar a ver diferentes mecanismos de investigación. Aquí es justamente donde tenemos cosas como Mystery Shoppers, mapas de puntos de contacto, y justamente aquí es en donde en unos minutos Lorena nos va a contar un poquito más de cómo Neuro nos puede también suplir algunas herramientas, dar algunos mecanismos en estos puntos para que fortalezcamos estos medios de investigación. Digamos que Neuro tiene procesos de investigación muy robustos para obtener información que no es observable, ¿no? Y que muchas veces va a ser determinante en el proyecto. Por ejemplo, en este ejercicio que les estamos comentando, ¿no? Se trabajaron con estos elementos, estos puntos que están en color amarillo fueron los mecanismos que integramos a la investigación, ¿no? Y justamente contándoles un poquito cómo fue este trabajo, fue interesante porque las personas tenían un proceso bastante complejo. La persona, para poder adoptar el producto de crédito que se estaba tratando de facilitar, tenían que pasar por todo este proceso de interacción. Las personas tenían que entrar a la tienda y en esa entrada a tienda habían varios elementos con los que entraban en contacto. Justamente tuvimos que hacer un análisis de contexto para identificar qué elementos de los puntos de contacto realmente estaban permitiendo y estaban contribuyendo a que las personas adoptaran este nuevo producto y qué elementos de estos puntos de contacto estaban complicándolo. Al final del día, estos fueron los puntos donde nosotros fuimos poco a poco identificando y rompiendo el problema y las barreras que estaban evitando la adopción del programa, ¿no? Prácticamente el flujo era muy sencillo, las personas tenían que entrar a la tienda, recibían más bien una bienvenida del vendedor, ¿no? Muchas veces está esta práctica de que quienes llegan tienen un minuto, la instrucción, ¿no? De que quien llega tienen un minuto para poder abordarlo, ¿no? Entonces muchas veces venía este primer momento donde el cliente se acercaba, las personas salían a buscar el producto, ¿no? Venía el momento donde recibían atención del vendedor, podían después ir a una computadora donde hacían la comparación de los productos, los plazos del producto de crédito, ¿no? Después recibían una cotización escrita a mano, ¿no? Recibían un formulario de solicitud si es que les interesaba tomar el crédito, pasaban un momento de espera, ¿no? Una promesa de contacto, la entrega finalmente del producto y ahora sí el inicio de los ciclos de pagos, ¿no? Realmente a lo largo de todo este punto, bueno, de estos puntos de intervención, fue que se fueron encontrando momentos donde se podía prácticamente identificar barreras que permitían que las personas tomaran decisiones de no adoptar el producto, luego lo veo, etcétera, 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 ¿no? Aquí, por ejemplo, se identificaron 5 puntos de fricción importantes. Se identificó que el momento de recibir atención con el vendedor representaba fricción, que las personas no podían ver valor en ese punto. Identificamos también que el punto de la comparación de los productos y de los plazos dentro del sistema ya de cotización también era un momento complicado.
La cotización a mano recibía fricción también, el tiempo de espera también estaba llamado y plagado de fricción, y el momento del punto de iniciar el ciclo de pagos, ¿no? También tenía fricción. Esto nos permitió justamente identificar los momentos donde se tenía que crear o donde se tenían que crear intervenciones. Aquí es en donde se identificaron 3 puntos principales: la atención con el vendedor, la cotización a mano y el tiempo de espera como los medios y los puntos para crear justamente estas intervenciones. Por ejemplo, la primera barrera, ¿no? O el primer punto de dolor importante tenía que ver con el momento donde las personas se acercaban al monitor a cotizar y no recibían la información referente a los precios anclados a la promoción por falta de homologación de atención. Es decir, realmente las personas tenían que recibir información muy importante en ese punto, sin embargo, no lo estaban recibiendo. Y además de eso, el software interno no podía ser modificado por temas legales, lo cual presentaba justamente retos para poder abordar esta información, ¿no? Justamente aquí es donde, trasladando la información al contexto, se identifica la necesidad de ubicar material promocional en este punto que quizás está muy alejado del momento de la venta, pero que se volvió importante para que las personas pudieran en ese momento pesar costos y beneficios. Justamente estos banners de promoción del mes nos permitieron incluir recordatorios, tanto para el cliente como para el vendedor, de que hicieran justamente alusión a las promociones del mes antes de terminar la cotización. Prácticamente el objetivo central era hacerle obvio al cliente el potencial de tener precios atados a una promoción mensual, que estos precios realmente todavía podían bajar más. Ahora, si bien esto fue bastante simple, ¿no? Tenía algunos principios de comportamiento integrados. Por ejemplo, hay un principio de comportamiento muy importante que es el principio de la prominencia. Nos dicta, ¿no?, que nuestra atención es limitada y que por eso resaltar información que sea importante y que querramos que se integre al proceso de decisión de las personas puede ayudarnos justamente a pesar o inclinar un poquito las pesas de valor hacia eso. En este caso, la flecha buscaba traer prominencia al problema, ¿no?, trayendo la atención de las personas hacia este punto importante, ¿no? También se crearon algunos puntos de referencia buscando anclar a las personas hacia estas promociones y que supieran de cierta manera que estos precios todavía iban a bajar todavía un poco más, ¿no? Luego, esto fue una de las intervenciones. Luego se intervino otra parte del proceso y eso es lo bonito. Behavioral Design te permite ir abordando el problema paulatinamente hasta romper de cierta manera este problema grave, ¿no? En este punto se identificó otro punto de dolor completamente distinto. Por ejemplo, aquí se identificó que los compradores no concluían con la compra por falta de claridad sobre los beneficios del producto. Pareciera algo muy lógico, pero este momento de captación era donde el vendedor asumía que el cliente ya entendía todos los elementos del producto y simplemente le ponía el precio y mandaba a la persona a su casa, ¿no? Eso también era un problema porque no existía un formato oficial de cotización, lo que permitía que los clientes tomaran las cotizaciones que estaban hechas en una hoja reciclada de la empresa y fueran no a utilizarlo para decidir si compran o no compran, sino que fueran a la competencia a obtener mejor. Justamente eso empezó a ser un problema también. Los vendedores de la empresa se empezaron a dar cuenta que los clientes hacían esa práctica y ya no querían cotizarles, lo cual también era un problema muy fuerte. Porque imagínense, una persona que se sale de la tienda sin cotización, pues para el negocio es algo malo. Ahora, ¿qué es lo que hicieron o qué es lo que se hizo en este caso? Justamente en este caso también se decidió apoyar del contexto, en lugar de depender de la persona y tener que entrenar a 1,200 vendedores en una nueva forma de vender. Se les entrenó más bien en operar un nuevo cotizador que los llevaba mano a mano, que los llevaba de la mano con todos los puntos promocionales que tenían que exponer. De cierta manera, se creó una especie de ballet donde las cotizaciones obligaban a que las personas fueran cubriendo todos los elementos de valor del producto, ¿no? En este caso, lo que se creó o lo que se identificó fueron beneficios principales de comprar en la tienda, ¿no? Señalamiento de plazos de pago con los precios que eran precios reducidos, ¿no? Los montos totales ahorrados o potencialmente ahorrables para la persona y tal cual, algo muy importante, el nombre y el celular del vendedor, ¿no? También eso se identificó, la cotización anterior no tenía este contacto y muchos clientes no tenían, por más lógico que les parezca, no tenían ese conducto, ese canal directo para poder abrir justamente el proceso de venta. Este tipo de intervenciones contextuales trasladan el peso de la persona al contexto y permiten que sea mucho más sencillo que las personas adopten este tipo de prácticas. Justamente, en este caso, podemos ver otro tipo de herramientas de comportamiento, ¿no? El tema de la aversión a pérdidas estaba muy presente, donde las personas podían ver justamente los beneficios que perderían en caso de no tomar este
nuevo esquema, ¿no? En comparación con las alternativas. Y también se buscó evitar a toda costa, pues, la sensación de que la persona estaba pagando de más. En este caso, justamente el cliente buscaba, pues, muchas veces encontrar otro proceso de pago, ¿no? En este caso, la versión a las pérdidas a través de el nuevo cotizador buscó frenar que las personas abandonaran el proceso de compra. Y por último, tenemos el último elemento o el último punto de dolor, que es prácticamente este que corresponde, ay, no sé qué le pasa a esto que de repente se está quitando, disculpen, que corresponde justamente a este último de dolor del tiempo de espera. En este punto pasaba algo bien particular. Al analizar el contexto se identificó que las personas tenían 20 minutos de espera, entre 20 minutos y 30 minutos de espera para poder obtener su crédito. En este punto, digamos que se identificó que las personas sacaban su celular y muchas veces empezaban a ver alternativas, muchas veces empezaban a escribirle a sus amigos y entonces en esos 20 minutos, 30 minutos, mientras estaban esperando la aprobación de su crédito, las personas terminaban abandonando. Lo cual era lo peor, porque la persona ya había trabajado, o el trabajador ya había ejecutado todo el esfuerzo de venta, ya se había iniciado el proceso de solicitud de crédito y la persona simplemente se paraba y abandonaba. Justamente en este punto fue donde se encontraron dos cosas, la posibilidad de encontrar comparativas y la incertidumbre. Muchas personas no estaban acostumbradas justamente a estos procesos de solicitud y asumían que la espera significaba que no les iban a dar el producto. En este caso, las personas terminaban abandonando. Y aquí sucedió algo bien interesante porque se determinó intervenir físicamente la mesa. Es decir, en este caso, la mesa donde ellos esperaban estaba completamente en blanco, era una mesa de madera vil y vulgar, digamos. En este punto, al identificar que era el punto de contexto donde las personas entraban, o con el que las personas entraban más en contacto, se decide intervenir la mesa, se pone una comparativa del proceso actual donde está la persona versus el proceso que iniciaría si es que va a la competencia, y con esto justamente se empezó de nuevo a cerrar la brecha de personas que abandonaron. En unos minutos les vamos a mostrar los resultados, pero justamente todas estas intervenciones fueron medidas en aislamiento y después de manera global para poder tener certeza de que lo que estábamos haciendo realmente tenía resultado, tenía efecto sobre el comportamiento de la gente. En este caso, ¿qué hallazgos o qué elementos estaban incorporando? ¿No? El tema del esquema y la retroalimentación fue muy importante, el mostrarles a la persona de manera gráfica dónde estás tú ubicado, dónde empezarías si te modificaras o si cambiaras el proceso. En este punto fue una parte muy, muy importante, ¿no? Y también los puntos de referencia fueron algo que consideramos en las tres intervenciones. Al final, estos principios de comportamiento nos pueden ayudar también a que las personas contextualicen información de manera simple, ¿no? Al final el objetivo fue tener un paquete de intervenciones que fuera implementado en el contexto. Realmente aquí es donde está la parte importante de esto. El poder instalar estas intervenciones, poder experimentarlas, poder verificar el efecto que están teniendo con el comportamiento que deseamos frenar o acelerar y el efecto que están teniendo sobre nuestros objetivos finales. Esto es la parte más importante y es lo que nos permite salir con un cierto nivel de certeza de que nuestras intervenciones están funcionando porque hubo un proceso de implementación, hubo un pilotaje y tuvimos resultados positivos al final. Por ejemplo, en este punto, para poder implementar todo este paquete de intervenciones, se creó un nuevo esquema de ventas que se llamaba la regla 1-2-3. La regla 1-2-3 buscaba justamente empatar de manera sencilla para los operadores, ¿no? Los tres pasos, las tres intervenciones que tenían que integrar a su nuevo proceso de atención. Este proceso de venta 1-2-3 se unificó, se desplegó a todas las tiendas, se creó una campaña de comunicación tras bambalinas, digamos, para que todos los empleados pudieran estar entrenados, se les capacitó en este nuevo esquema, ¿no? Y justamente se lanzó un piloto más grande con 27 unidades, 27 de las 150 tiendas más parece que tenía el grupo. En estas 27 tiendas pudimos recolectar resultados que nos permitieron ver que las intervenciones que pusimos de manera aislada funcionaron, ¿no? Y al final del día pudimos determinar el impacto de manera global en términos del objetivo que nosotros estábamos o que nos habíamos planteado, ¿no? En este sentido, los objetivos eran justamente incrementar la adopción de este nuevo producto de crédito, ¿no? Y después de haber implementado este paquete, se observaron resultados muy interesantes, incrementos, por ejemplo, de 17,6% versus el control, ¿no? Es decir, versus el grupo de empresas y de tiendas que no recibieron este tratamiento, ¿no? Se tuvo un incremento de 9,5 contra la proyección que tenía el grupo. Y lo interesante es que al no ser intervenciones muy costosas,
Al ser intervenciones muy simples de implementar, el retorno de la inversión que ellos tuvieron fue muy elevado, 990% realmente, ¿no? Y eso es lo atractivo también que tienen las ciencias del comportamiento. El entender a las personas nos va a permitir saber que no tenemos que reformular todo y que podemos utilizar ciertos puntos de contacto que muchas veces ya van a estar entrando en contacto con las personas, pero que no tienen la información adecuada para entonces estructurar un camino que le permita a los usuarios de en este caso, de esta tienda, pues ver el valor del producto, tener los elementos para cuantificarlo, contextualizarlo, perdónenme, y poder decidir adecuadamente, me sirve, no me sirve, lo quiero o no lo quiero. Al final del día, el objetivo de esta intervención también fue informar a las personas de todos aquellos elementos que estaban asociados con prejuicios y que muchas veces generaban que de inicio hubiera un rechazo y dijeran, ¿sabes qué? No, no me importa, no quiero probar ese nuevo producto, ¿no? Si lo piensan, muchas veces los nuevos productos enfrentan mucho rechazo y mucha resistencia. Ahora, una vez que tenemos esto, el valor de este tipo de procesos es que nos podemos sentar a evaluar y determinar, ok, esto vale la pena escalarlo o no vale la pena escalarlo. En este caso, viendo los resultados y viendo justamente el retorno para la inversión, la empresa decidió escalarlo y decir, ¿sabes qué? Esto va a todos mis clientes. Se creó un manual para los gerentes, se creó un manual para los trabajadores, se envió a tienda y se desplegó esta intervención después de haber tenido este piloto en el que pudimos ver los resultados positivos. Poco tiempo después, en el despliegue, justamente ya la empresa pudo empezar a ver cómo estos resultados del piloto se replicaban ya en su despliegue más masivo. Entonces, véanlo, el objetivo de Behavioral Design es darnos un proceso de diseño. Un proceso de diseño que viene informado por principios del comportamiento humano, que viene informado por elementos del contexto que afectan este comportamiento, ¿no? Y que puede potenciarse fuertemente con herramientas de investigación como las que nos va a contar, por ejemplo, ahorita Lorena. El objetivo de esto es que ustedes vean que Behavioral Design es una intervención fundamentada en un proceso de investigación que busca ser estructurado y secuencial utilizando estos principios. Justamente, ¿no? Una de las cosas que ha permitido esto es crear y reformular productos y servicios. No por nada, estas personas como Rory Sutherland, que tienen muchos años trabajando con estas herramientas, determinan, ¿no? Que realmente la próxima gran revolución de valor en el mundo va a ser psicológica y no tecnológica. Justamente hablando de cómo podemos crear mucho valor al entender el comportamiento y los procesos de decisión humana. Entonces, eso era lo que yo les quería contar. Le quiero pasar la palabra a Lorena para que nos cuente un poquito de cómo la neurociencia y el neuromarketing ve esto desde otro ángulo. Entonces, gracias, gracias Emiliano. Definitivamente aquí es donde empezamos a entender un poco cómo se conectan y partiendo de la frase de Rory Sutherland, donde nos dice la próxima revolución será psicológica y no tecnológica, prácticamente viene por el tema de la adopción y esto que se conoce como la década del cerebro. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Mira, Lorena, te di el control, entonces intenta ver. Ah, listo. Aquí lo veo. Hola, sí. Se te dejó, Listo. ¿no? Creo que, vamos a ver. Pues me dice que sí, pero no me deja avanzar, ¿sabes? Bueno, ahí está. Sí, esto no sería posible sin este mundo, digamos, de la neurociencia y cómo realmente empezó, hablando un poco en términos de behavioral design y dando un poco de contexto, cómo la década del cerebro en los años 90 empezó toda esta revolución donde precisamente en Estados Unidos surge ese acuerdo para poder, un acuerdo presidencial en su momento para que a través del el análisis y el estudio del cerebro se pudiera identificar temas de salud y temas de poder tener más conocimiento relacionado a este funcionamiento. Y luego, si avanzamos en la siguiente, podemos ver que incluso la revista Time le ha dado mucha cobertura al tema desde 1974, que lanzaron el primer artículo, que era una guía médica, una primer portada, tiene más o menos alrededor de 12 portadas relacionadas con la búsqueda y artículos relacionados con cómo funciona el cerebro de los adolescentes, el cerebro de la alimentación, el cerebro de los bebés, el cerebro de los niños, en fin, prácticamente todo esto se dio derivado de la siguiente década, que es la década de la mente, que se conoce como la década de la mente. Esta, si avanzamos en la siguiente, ya viene esta estructura donde empiezan a identificar que necesitan
comprender a través de las ciencias cognitivas, las ciencias de la computación y la neurociencia, cómo son los procesos cerebrales de la toma de decisiones. Y si ustedes ven, estos modelos se empiezan a alimentar de la medicina, de la neurociencia, de la psicología social, las matemáticas, la ingeniería. O sea, es un nuevo modelo donde empiezan todos estos estudios acerca de cómo las personas toman decisiones. Y si nos vamos a la siguiente, podemos ver el famoso ejercicio que van a encontrar en la mayoría de las charlas de neurociencia del iceberg, donde nos dice que más o menos entre un 85, 90 o 95% de las decisiones de las personas ocurren a nivel subconsciente y solamente un 15% o menos son racionales. Hoy en este ejercicio que Emiliano nos explicaba, nos decía que las personas se levantaban ante el temor, imagínense una emoción de lo que será que no me van a calificar, el temor al rechazo hace que mejor me vaya para no enterarme de algo que en mi subconsciente me hace creer, y cómo simplemente diferentes herramientas pueden ayudar a calmar esa parte emocional. Entonces, si pasamos a la siguiente, podemos ver que incluso nuestro cerebro decide cuándo confiar. Y si estamos hablando o gestionándonos con equipos de comerciales, ventas, hasta esa sensación del abordaje en la comunicación puede tener un impacto. Y nada de eso sería posible entonces sin las neurociencias y el estudio que ha habido en los últimos años sobre el cerebro. ¿Y por qué se vuelve tan importante desde la perspectiva de neurociencia? Hoy se le conoce más como neurociencia aplicada al consumidor que el tema neuromarketing, porque ha ido evolucionando. Y en la siguiente diapositiva vamos a poder ver incluso lo que dice este artículo de Nielsen, ¿verdad? Que desde 2014 decía que el 76% de los lanzamientos en un gran consumo fracasan en su primer año de vida. Y muchas veces es entender que las innovaciones no necesariamente estaban resolviendo una necesidad o frustración del consumidor. Prácticamente es ahí donde la neurociencia, el neuromarketing y medir todas estas respuestas que hay, que en la mayoría de los casos no son verbales, es estas interacciones lo que permite tener decisiones, tomar decisiones con datos, incluso desde esa perspectiva. Y si avanzamos, podemos ver incluso que en el mundo del cerebro, lo decía Dan Ariely, un gran investigador con muchos artículos sobre el tema de comportamiento y que combina estos experimentos. Simplemente también los seres humanos tenemos anomalías, errores y sesgos. Nuestros sesgos cognitivos nos pueden hacer muchas veces dudar de las cosas que queremos, de las decisiones y las acciones, ¿verdad? Y cuando se les pregunta a las personas, probablemente verbalizamos desde otro contexto, y más si estamos ante la prueba social. No quisiéramos vernos como ignorantes o no conocedores de algo, y entonces empieza nuestra parte racional a argumentar nuestro criterio para algo que tal vez fue simplemente un impulso emocional que nos llevó ahí. Y también alrededor del cerebro se han hablado de muchas teorías, como vemos en la siguiente diapositiva, que es la teoría del cerebro dominante. Esa es donde escuchamos de los 3 cerebros. Efectivamente fue una teoría que surgió en las décadas de los 40 y los 60, pero hoy por hoy, derivado de esta década del cerebro y la década de la mente, pues hay teorías nuevas donde nos indican que la plasticidad cerebral o la especialización hemisférica cobran mucha relevancia. Nuestro cerebro tiene la capacidad de desaprender y aprender. Obviamente es algo que requiere ciertos desafíos, pero también es factible, y lo pudimos ver en el ejemplo de las guías que se generaban para los equipos de ventas, ¿verdad? Cuando hay un proceso, cuando hay pequeños pasos que puedan construir mejores hábitos, pues simplemente eso nos ayuda a identificarlos. Y la definición en la siguiente diapositiva de qué es el neuromarketing, pues hay muchas definiciones acerca del neuromarketing y la neurociencia aplicada, pero lo que se la resumo acá en estos 3 puntos, que es leer a través de respuestas neurofisiológicas los estados que despiertan en los clientes la publicidad, los productos, las marcas o una experiencia. Es una manera en la que podemos entender las motivaciones
de cómo las personas toman decisiones, pero desde una perspectiva no verbal, sino hacia dónde va el ojo, hacia dónde va la atención, que nos permiten a su vez incrementar la probabilidad de éxito de un estímulo. Y el estímulo es la comunicación, el anuncio, el abordaje del vendedor, del asesor, un olor, una forma, un tamaño, un color, en fin, este tipo de cosas que impactan y que desde una perspectiva racional no lo logramos ver, pero todo el resto de nuestro cerebro sí es capaz de procesar eso y muy rápidamente. Entonces, si nos vamos a la definición de neurociencia del consumidor, pues prácticamente mide varias cosas, pero lo más importante que se logra medir es la atención, memoria y emoción que un estímulo pueda generar. ¿Por qué? Porque prácticamente, ¿qué ocurre en esta parte con estos? ¿Por qué la atención se vuelve más importante? Si se dan cuenta, hoy por hoy nos hablan que la atención es la moneda del futuro, que estamos constantemente bombardeados por estímulos, enfocarnos, de hecho, hoy prácticas como la de mindfulness y este tipo de cosas de atención selectiva son muy, muy relevantes por eso, por lo difícil que está siendo para las personas concentrarse cuando están siendo bombardeadas por una serie de estímulos. Claro. Entonces, ¿por qué es tan importante la atención? Y como lo podemos ver acá en la siguiente diapositiva, la atención es importante porque al final la atención nos lleva a las emociones y sentimientos. Y si estamos diseñando procesos, productos o servicios, realmente necesitamos saber dónde está ese dolor por parte de ese usuario y de ese consumidor. Entonces, podemos decir, ¿cómo se conecta la neurociencia con behavioral design? Como tenemos en la siguiente diapositiva, pues se conecta de diferentes maneras. Acá lo teníamos con algo que se ve en behavioral design y que parte mucho de estos postulados es entender los principios que decía Daniel Kahneman en su libro Pensar rápido, pensar despacio, que tenemos dos sistemas, el sistema 1 y el sistema 2. Nuestro sistema 1 es el que tiene esa capacidad, nuestro sistema 2 solamente tiene la capacidad de procesar 40 bits. En cambio, nuestro sistema 1 tiene la capacidad de procesar 50 veces eso, ¿verdad? Que es lo que nos permite accionar y tomar esas decisiones y esos juicios donde en algunas veces acertamos y en otras nos podemos equivocar, pero realmente nuestro cerebro no puede estar uno sin el otro, es lo que nos ayuda, digamos, a conducirnos en el día a día. ¿Y dónde lo podemos ver aplicado con algunos tipos de metodologías? En la siguiente diapositiva pueden ver ustedes lo que se conoce como los test de asociaciones implícitas. Si estuviéramos en ese ejercicio que vimos de la empresa de electrodomésticos que quisiéramos medir por qué son valorados, un test de asociación implícita al poder mostrar un estímulo, y un estímulo es una palabra, una imagen, en los primeros 200 milisegundos, nuestro cerebro tiene esa capacidad de que entra el sistema 1 a analizar entre el milisegundo 201 y el 500 una asociación muy rápida con un concepto. Y luego ya inmediatamente después del milisegundo 501 entra nuestro sistema 2 muy rápidamente a emitir los juicios racionales, conscientes y de proyección a futuro. Entonces, básicamente, este tipo de test los podemos hacer. Y si lo vemos en la siguiente diapositiva, vamos a poder ver estos ejemplos de asociación de atributos. Yo quiero saber, muchas veces como marca o como empresa me gustaría que me vieran asociado a innovación, pero resulta que en estos test podemos determinar que no, que el concepto innovador está asociado a otra marca. Pero probablemente yo sea muy fuerte en otro tipo de atributo, como podemos ver en el ejemplo, digamos, de las asociaciones que tiene el test para la marca de comida rápida, como es McDonald's, pero igual podemos hacer comparativas como en la otra imagen que les muestro acá, donde nos podemos dar cuenta en dónde tenemos atributos similares y donde existen atributos distintos que se pueden aprovechar en el contexto de la comunicación. Entonces, mis señales de comunicación pueden ser más efectivas si lo abordo desde donde es más fácil en ese canal que mi cerebro ya reconoce e identifica. Y si avanzamos en la siguiente, podríamos también ver que estos estudios podrían ayudarnos a entender qué tanto sensibilidad al precio tienen desde la activación
a nivel neuronal. Hay un famoso estudio que hizo Müller relacionado a qué tanta tolerancia tenían los usuarios en Europa al precio de un café de la marca Starbucks. Y ahí pueden ver ustedes que con base a las activaciones neuronales de sus hemisferios, pues se podría identificar que las personas estaban dispuestas a pagar hasta un 33% más que su precio real, ¿verdad? Lógicamente no lo llevaron a ese precio, pero entender esa elasticidad de la fortaleza de una marca con un concepto y una experiencia hace que puedan identificar ese valor agregado que se da desde una perspectiva no, digamos, subconsciente o metaconsciente, como se conoce, no verbal, porque si nos preguntan, probablemente dirían el precio más alto o más bajo, ¿verdad? Y acá en la siguiente diapositiva les quiero mostrar un ejemplo de cómo realmente funciona nuestro cerebro cuando estamos haciendo este tipo de ejercicios. Este es un ejercicio hecho en línea. Si me puedes hacer favor de proyectar el video. Emiliano, gracias, donde las personas están prácticamente siguiendo las instrucciones. Ahí pueden ver ustedes cómo nuestros ojos realmente leen y observan la información, y prácticamente es un test para asociar conceptos. Este es un ejemplo, una demo que se hizo, donde las personas tenían que presionar unas teclas para entender la asociación el producto hacia diferentes atributos. Ese es un ejemplo, digamos, de un test de asociación implícita. Luego aquí podemos ver que si le pueden ordenar del más caro al más barato, y haciendo clic, digamos, en la imagen. Y lo interesante de esto es que podemos hacer los dos sistemas, el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 es a donde va primero su ojo en la marca en la que se dirigen, y el sistema 2 es a donde hacen clic. Si ven acá lo pusimos en dos dimensiones. Incluso aquí le decíamos haga clic en los productos que considere de mayor calidad, y poníamos una góndola para que queríamos ver si las asociaciones estaban con respecto al espacio de la ubicación del producto en la góndola o el empaque por su atractivo o la percepción que tiene el tema de la marca. Entonces, este es el tipo de ejemplos de conexiones que se pueden asociar en el ejercicio de precios, imágenes y conceptos para a nivel implícito, y eso lo contrastamos después. Podría existir una entrevista o algo para poderlo validar desde esa perspectiva. ¿En dónde más podríamos hacer este ejercicio? Pues en la siguiente diapositiva podríamos, siguiendo el ejemplo de los puntos que nos mencionaba Emiliano, en los procesos de recorridos, de decisión, cuando las personas tienen que tomar una decisión, y eso es muy interesante entender esos procesos. Quisiera mostrarles el siguiente video, que pueden ver ustedes. Este video fue hecho este año en una tienda por departamentos, donde las personas tenían que seleccionar un tipo de papel higiénico. Y aquí podemos ver el ejemplo de los puntos de decisión, ¿verdad? Cuando se me presenta una serie de opciones y hay cierta carga cognitiva, el proceso de la selección puede ser complejo. Y lo podemos ver claramente en este ejercicio. Aquí está la persona recorriendo los diferentes pasillos. Ven ustedes ahí que pues toma su decisión, pero aún así sigue en el ejercicio de buscando y comparando. Digamos, está clara, digamos, de la marca que selecciona, más no tan clara del producto, ¿verdad? Y este tipo de cosas, y analizar cuántos segundos, minutos puede tomarle a alguien una decisión y qué observan durante esa decisión, es relevante para entender si mi comunicación o el diseño de mis productos está siendo mucho más efectivo. Aquí lo pueden ver donde pues claramente le toma todavía más tiempo el decidirse qué hacer ante la duda. Entonces, haciendo este tipo de recorridos, podemos darnos cuenta qué es lo que se está valorando en ese proceso. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, podríamos ver que lo que podemos hacer en ese ejercicio, como es el del papel higiénico, es poder ver, les doy tal vez algunos insights de ahí. Ahí teníamos que
ese estudio se hizo en 4 países y más o menos el 63% de las miradas estaban con respecto a la etiqueta, un 30% en cuanto a las instrucciones de la etiqueta y un 40% a los precios en sí. O sea que este tipo de análisis nos permiten identificar dónde podrían estar esos puntos de fricción en las experiencias de los clientes. Y también, si estamos viendo hoy, ante un contexto de un mundo digital donde las personas pasamos después de la pandemia a interactuar con las cosas, pues todo este tipo de análisis para experiencias de UX, sitios web y recorridos, como pueden ver acá, nos permite recibir información valiosa de dónde se están dando los puntos de abandono o los puntos de fricción en el momento de entender cómo realizamos las transacciones o qué estamos buscando o las personas cuando se les da una tarea, cómo son los patrones de búsqueda de la información. Verá, si avanzamos a la siguiente. Podemos ver, digamos, es esto que es un mapa de calor, pero también tenemos indicadores del tiempo de la primera fijación, hacia dónde van los ojos y qué es lo que realmente le capta en primer orden la atención. Y si no es el menú principal, seguramente necesitamos rediseñar para hacer esto más efectivo. Y eso es parte de lo que la información que podría salir para hacer estos experimentos o estas intervenciones de behavioral design muchísimo más eficientes para las marcas y para los procesos, que al final lo que lleven es, en behavioral design está el concepto de la última milla. Podemos tener probablemente todo muy, muy bien diseñado, pero resulta que en esa última milla puede ser el vendedor, puede ser la aplicación, puede ser que yo ahora tengo un servicio y las personas lo están consultando a las 10 de la noche y en ese momento no hay quien les pueda contestar. Entonces, prácticamente esos micromomentos que nos decía Google desde el año 2015, que eran los que las personas, cuando las personas toman su celular y toman una decisión o hacen una búsqueda, es importante que nuestros dispositivos, aplicaciones, sitios web, web apps, pues tengan la claridad y minimicen en mayor medida el impacto para que las personas pues sigan utilizándolas de una manera más cotidiana y una vez lo integran a sus hábitos es muy difícil, mucho más difícil cambiarlos. Entonces estos eran algunos de los ejemplos que les presentamos donde consideramos que estas dos disciplinas, estas metodologías se pueden integrar y pueden proveer ambos de la data de observación y también lo que con números el impacto de los mejores diseños. Así es que eso era lo que les queríamos contar en esta tarde y abierto el foro para que nos puedan escribir en el chat sus preguntas e inquietudes. Correcto, pues justamente, digamos, ahorita la idea sería, si tienen preguntas para Lorena, para nosotros, si tienen preguntas sobre alguna conjetura que ustedes tenían o alguna aplicación que le han dado, sería el momento para hacerlo, ¿no? Si no, mientras van saliendo las preguntas, Lorena, pues justamente podemos ver aquí cómo, pues realmente el enfoque termina siendo complementar, ¿no? Es decir, tenemos visiones que pues pueden responder de manera complementaria a retos que nos permiten tener más certeza, ¿no? Ese es el objetivo al final, poder tener más certeza de cómo conectarnos tal vez con el proceso de diseño, tener más certeza de todo esto que nos mostraste al final, que muchas veces no tenemos otra manera realmente de obtener esta información, ¿no? Es decir, si no tienes acceso a este tipo de mecanismos de investigación, terminas en muchas veces o en muchas ocasiones pues, cortando esquinitas o creando otros mecanismos que quizás no son tan explicativos como esto que nos mostrabas, ¿no? Sí, totalmente. Y si te das cuenta, Emiliano, muchas veces, cuando nosotros hacemos estos ejercicios, es interesante después preguntarle a las personas y mostrarles, ¿verdad? A ellos mismos, mire, en esta parte se detuvo más tiempo, cuéntenos que, ay, te dicen las personas, bueno, es que, mire, me acordé en ese momento que tenía que hacer tal cosa. Sí, claro. Y es muy interesante tener también ese tipo de cuestionamientos para saber cómo diseñar mejor esos flujos de atención, porque constantemente nuestro cerebro no funciona de forma ordenada, sino estamos todo el tiempo pensando y recibiendo información. Así es que
Creo que se vuelve relevante cuando después de la pandemia, un año y medio después, mucha de la inversión en digital se volcó a digital y a la adopción de estas plataformas. Pero ¿qué tanto estamos viendo si ese recorrido del cliente offline y online se está integrando de la mejor manera? Totalmente. Mira, Lorena, tenemos aquí un par de preguntas, ¿no? La primera habla de cuáles son las diferencias entre Behavioral Design y Design Thinking, ¿no? Que justamente lo abordamos un poquito hace rato, ¿no? Al final los dos son procesos de solución. Realmente lo que diferencia Behavioral Design de Design Thinking es esta integración de los modelos, ¿no? De los principios de comportamiento a través de el modelo que va a guiar nuestra investigación, nuestro diagnóstico y nuestro diseño. Realmente ahí es en donde vemos diferencias importantes, ¿no? Y la segunda, Lorena, dice justamente un par de libros que nos puedes recomendar sobre neuromarketing y behavioral design. ¿Tienes algún libro que puedas recomendarle a los espectadores? Sí, claro. De hecho, bueno, está específicamente uno de neuromarketing o neuroscience, es este que se llama Consumer Neuroscience de Moran Cerf, se los vamos a escribir ahí. Realmente este es un libro donde el prólogo lo hizo Philip Kotler, que precisamente reúne todas las explicaciones de cada una de las áreas: memoria, atención, pricing, valor del branding desde una perspectiva de neurociencia. Es un libro bastante denso, sí, para los apasionados como yo, digamos que les interesa el tema más a detalle, yo se los recomiendo muchísimo. Si no quieren empezar por libros, digamos, que tienen un poco más de combinación, no tan técnica, podríamos hablar de libros de... Hay el de Steve Genko, que se llama Neuromarketing, Introducción a Neuromarketing, es muy bueno en la explicación de los procesos y los temas de investigación. Esos son los que les recomendaría. Te dejo a ti la recomendación para los de Behavioral. Digamos, Behavioral ahorita ya tiene un montón de libros, ¿no? Pueden ustedes entrar, por ejemplo, por las puertas de entrada normales, ¿no? Que serían los libros de Dan Ariely y los libros de Daniel Kahneman, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros les podemos recomendar uno que es de los preferidos del IMEC, que es este de la última milla, ¿no? Que justamente habla mucho, ¿no? De cómo se pueden integrar este tipo de herramientas de comportamiento a los procesos de última milla, que justamente tienen que ver con la adopción y la ejecución de ciertos comportamientos, ¿no? Ese tipo de libros justamente pueden ser muy interesantes, ¿no? Entonces, al final hay un mundo ya cada vez más grande de libros que abordan estos tópicos y que justamente empiezan a explorar los momentos donde se interponen, ¿no? Algunas ideas o algunas herramientas, algunos conceptos, tratando de encontrar, bueno, cómo le podemos sacar mejor provecho a estas conexiones y explotar valor para las dos disciplinas en este caso, ¿no? Exactamente, exactamente. Perfecto, pues ya no tenemos más preguntas ahorita. ¿Alguien tiene algún otro comentario, alguna otra pregunta que quieran hacer? Puede ser también por el chat, por si les queda más fácil. Pero ya les pusimos los nombres de los libros. Súper. Y bueno, pues me parece que no hay más preguntas, ¿no? Con esto terminaríamos este webinar, ¿no? Antes de terminar, ¿no? Simplemente queremos hacerles una invitación si les interesaron estos tópicos, si les interesa esta conexión entre disciplinas, ¿no? Estamos justamente lanzando un curso, ¿no? Para septiembre, justamente vamos a abordar tópicos de herramientas de comportamiento, los modelos, tips de cómo se pueden integrar intervenciones a procesos como los que estuvimos viendo, ¿no? Cómo se le pueden sacar provecho a todas estas palancas de cambio que nos pueden al final del día permitir reformular todo un proceso de manera sencilla, ¿no? Si les interesa, justamente, acérquense a nuestro sitio web, ¿no? Ahorita les vamos a dejar un correíto en el chat. Si a alguien le interesa, tenemos descuentos especiales justamente a ustedes que estuvieron aquí en el webinar. Entonces, escríbanos ahorita les vamos a poner aquí el chat de cursos @ de comportamiento y ahí les podemos dar uno de estos descuentos especiales. El curso empieza de este martes que viene en 8 días, es decir, el martes me parece que es 9. 7 de septiembre. Entonces, justo si están aquí y les interesa este tópico, aquí está el correo para que les demos un descuento que es casi equivalente al 50% del boleto regular. Entonces, pues bueno, creo que eso sería todo lo que teníamos por este momento. No sé si Lorena, tú quieras dar alguna clase de despedida. Sí, pues muchas gracias. Agradecerte, Emiliano, Diana, por todo el apoyo, a ti por la presentación. Creo que ha sido un espacio muy interesante, muy enriquecedor de poder combinar y poder ver estas dos
perspectivas, estas dos, comprender un poco más sobre ambas disciplinas. Invitarlos porque como van a ver en el curso de Behavioral Design la importancia del principio de escasez, pues también es importante decirles que estos son cursos que tienen un cupo limitado, así es que hay un beneficio especial para la comunidad de neuromarketing.la y para todas las personas que se registraron en el anuncio que hicimos para que puedan aprovechar esta oportunidad, ¿verdad? Desde neuromarketing.la, desde 2018 estamos haciendo también algunos artículos relacionados al tema de las ciencias de comportamiento y les recomendamos leer el último donde está mucho de la aplicación, ¿verdad? Hoy en día vemos que la investigación, entender estos procesos se vuelve clave en la mejora y aquí en este ejercicio que nos mostraron el día de hoy se puede ver también el retorno y lo que se puede aprender y no digamos la cantidad de datos que se pueden obtener ahora aplicando estas herramientas de intervención. Así es que muchísimas gracias por el tiempo, por estar acá y esperamos verlos en el curso. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego a Hasta todos. luego.